Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a un momento en que el mundo miraba con asombro y envidia a una ciudad, Atenas. Año 430 antes de nuestra era. Imaginen el sol del Ática, cálido y brillante, besando el mármol recién pulido del Partenón, una corona sobre la Acrópolis. Las calles son un hervidero de vida, filósofos como Sócrates desafiando el pensamiento convencional en el ágora, dramaturgos como Sófocles y Eurípides estrenando obras que aún hoy nos conmueven. Y ciudadanos orgullosos participando activamente en la primera democracia del mundo. Atenas no es solo una ciudad, es una idea, un faro de civilización, la cúspide del poder y la cultura griega. Pero esta era de oro tiene una sombra. La guerra del Peloponeso, ese brutal enfrentamiento fratricida contra la austera y militarista Esparta, ya ha comenzado su segundo año. Pericles, el carismático y brillante líder ateniense, ha concebido una estrategia audaz, casi arrogante, sabiendo que en tierra los espartanos son invencibles, ordena que toda la población del Ática, campos, aldeas, granjas, se refugie tras las imponentes murallas largas. Estas murallas, una maravilla de la ingeniería, conectan Atenas con su puerto, el Pireo, a varios kilómetros de distancia, convirtiendo la ciudad en una isla virtual. La idea, resistir los asedios terrestres espartanos, mientras la invencible flota ateniense garantiza los suministros y hostiga las costas enemigas. Una fortaleza inexpugnable, o eso creían. Pero esta concentración masiva de almas tuvo un precio terrible. Decenas de miles de personas, acostumbradas al aire libre del campo, ahora vivían hacinadas en chozas improvisadas, en los espacios entre las casas, en los templos, incluso en las torres de las murallas. Las condiciones higiénicas, precarias en el mejor de los casos en el mundo antiguo, se volvieron catastróficas. El verano ateniense, con su calor sofocante, convertía la ciudad en un horno. Era, sin saberlo, el escenario perfecto para una tragedia de proporciones bíblicas. Y el protagonista de esa tragedia estaba a punto de hacer su entrada, no con el estruendo de los ejércitos, sino con un susurro mortal. Nuestro guía en este infierno es el historiador Tucídides. Y aquí hay un detalle crucial que hace su testimonio tan valioso y escalofriante. Tucídides no solo observó la plaga, él mismo la contrajo y, por un milagro, sobrevivió. Su relato no es el de un académico distante, sino el de un testigo presencial y víctima. Él nos cuenta que la enfermedad, que los atenienses llamaban simplemente la cosa, o el mal, pareció originarse en Etiopía, al sur de Egipto. Como un fantasma, viajó por Libia y gran parte del imperio persa, para finalmente anclar en el Pireo, el bullicioso y superpoblado puerto que era el cordón umbilical de Atenas. Al principio, fueron casos aislados, rumores entre marineros y comerciantes. Pero pronto, el mal se deslizó por las puertas de la ciudad y comenzó su danza macabra. Tucídides, con una precisión casi clínica, describe el inicio. Las personas con buena salud eran atacadas repentinamente por violentos ardores en la cabeza y enrojecimiento e inflamación en los ojos. Las partes internas, como la garganta o la lengua, se volvían sangrientas y emitían un aliento antinatural y fétido. Imaginen el terror. Un día estás bien, discutiendo de política o planeando tu próxima cosecha, y al siguiente, este fuego interno te consume. Luego venían los estornudos, la ronquera, seguidos de un dolor agudo en el pecho y una tos violenta. El mal no se detenía ahí. Descendía al estómago, provocando arcadas, vómitos de bilis. Tucídides especifica todos los tipos de bilis que los médicos conocían y espasmos terribles que causaban una gran angustia. La piel se cubría de pequeñas pústulas y úlceras de un tono lívido, rojizo. Pero externamente, el cuerpo no se sentía excesivamente caliente al tacto, ni pálido. Era la quemazón interna lo que resultaba insoportable. Y la sed. Oh, la sed. Una sed inextinguible, que llevaba a los enfermos a una desesperación tal que, se arrojaban a los aljibes y pozos de agua fría, nos dice Tucídides. Buscaban un alivio que nunca llegaba, y muchos morían allí mismo,
ahogados o por el shock, contaminando aún más el escaso suministro de agua para los que aún estaban sanos. Un ciclo vicioso de muerte y contagio. El sueño era imposible. Una inquietud constante, un desasosiego febril que no les permitía descansar ni un momento. La mayoría, nos dice Tucídides, perecía al séptimo u octavo día, consumidos por ese fuego interno, incluso si aún conservaban algo de fuerza. Y si, por alguna extraña casualidad, lograban sobrevivir a esta primera fase, la enfermedad atacaba con renovada furia los intestinos. Ulceraciones severas, diarreas violentas e incontrolables que los debilitaban hasta el extremo, llevándolos a la muerte por puro agotamiento. Para aquellos pocos, poquísimos, que superaban incluso esto, las secuelas eran un recordatorio permanente del horror. La peste atacaba las extremidades, los dedos de manos y pies, los órganos sexuales, incluso los ojos. Muchos quedaron ciegos, mutilados o con amnesia, sin reconocer a sus seres queridos ni a sí mismos. Ante semejante catástrofe, el tejido social de Atenas comenzó a desgarrarse. ¿Los médicos? Héroes anónimos que, al ser los primeros en atender a los enfermos, eran también los primeros en morir. Ningún remedio conocido funcionaba. Las plegarias a los dioses parecían rebotar en un cielo de bronce. De hecho, Tucídides, con su agudeza característica, observa que los santuarios, abarrotados de suplicantes desesperados, se convirtieron en importantes focos de contagio. La fe se tambaleó. Si los dioses existían, ¿por qué permitían tal carnicería? O era, como algunos susurraban con terror, que Apolo, el dios de la curación pero también de las plagas, estaba del lado de Esparta. Las costumbres funerarias, tan sagradas para los griegos, se desmoronaron. Con tantos muertos, se dice que hasta los esclavos que llevaban los cuerpos a enterrar morían en masa, era imposible dar a cada uno un entierro digno. Los cadáveres se apilaban en las calles, en los templos. Familias desesperadas, al no encontrar madera para una pira propia, arrojaban a sus muertos en piras ajenas que ya ardían, o si encontraban una lista pero sin fuego, la encendían para su propio difunto y huían. Imaginen el hedor pestilente a carne quemada y en descomposición mezclándose con el humo, la visión macabra de cuerpos por doquier. Atenas, la culta Atenas, se había convertido en un osario. Y aquí Tucídides nos ofrece una de sus observaciones más profundas y perturbadoras, el colapso moral. Ante la certeza de una muerte inminente e indiscriminada, la peste no distinguía entre ricos y pobres, virtuosos y viles, muchos atenienses abandonaron toda moderación. Ningún temor a los dioses ni ley de los hombres los refrenaba, escribe. ¿Para qué respetar las leyes si ibas a morir mañana? ¿Para qué temer un castigo divino si los dioses parecían indiferentes o cómplices? Se entregaron a los placeres más inmediatos, gastando fortunas con una alegría febril y desesperada. El carpe diem, llevado a su extremo más oscuro y nihilista. Consideraban igualmente vano el honor y el provecho, concluye Tucídides, pues nadie esperaba vivir lo suficiente para alcanzar reputación por uno o disfrutar del otro, punto. Incluso el comportamiento de los animales cambió. Los perros, y más notablemente las aves de rapiña que normalmente se alimentaban de carroña, o bien no tocaban los cuerpos de los apestados, o si lo hacían, morían poco después. Tucídides lo registra como un hecho observable. Esto debió añadir un componente aún más siniestro al ambiente, un silencio antinatural en las calles, sin el habitual ir y venir de los animales carroñeros, un silencio roto solo por los lamentos y la tos de los moribundos. La plaga no perdonó a nadie. Se estima que aniquiló entre un cuarto y un tercio de la población ateniense, incluyendo una gran proporción de su ejército y sus marineros. Cifras que hoy nos parecen escalofriantes, quizás hasta 100.000 personas en una ciudad que no era tan grande como las metrópolis modernas. Y entre las víctimas más ilustres, el propio Pericles. El gran estratega, el hombre que había guiado a Atenas a su cenit, que había convencido a su pueblo de resistir tras las murallas, vio morir a sus dos hijos legítimos, Jantipo y Páralo, y a su hermana, por la enfermedad. Finalmente, él mismo sucumbió en el otoño del 429 AC. No en el fragor de la batalla,
como un héroe homérico, sino consumido lentamente por la fiebre, una víctima más del enemigo invisible. Su muerte fue un golpe demoledor, no solo para la moral ateniense, sino para la dirección estratégica de la guerra. Atenas quedó huérfana de su líder más capaz en el momento más crítico, y los demagogos y políticos menos escrupulosos no tardarían en llenar ese vacío. Y la pregunta que ha intrigado a historiadores y médicos durante siglos, ¿qué fue exactamente esta peste? Tucídides nos dio una descripción clínica tan precisa que los expertos han intentado diagnosticarla retrospectivamente. Fue tifus exantemático, transmitido por piojos, algo muy probable en condiciones de hacinamiento. ¿Viruela? ¿Sarampión en una población no inmunizada? ¿Una forma de fiebre hemorrágica similar al ébola? En años recientes, análisis de ADN realizados en restos encontrados en una fosa común del Cerámico, el antiguo cementerio de Atenas, datada en esta época, sugirieron la presencia de Salmonella enterica cerobar tifi, el agente causal de la fiebre tifoidea. Sin embargo, el debate no está cerrado. Algunos síntomas descritos por Tucídides no encajan del todo con la tifoidea clásica. El misterio, en parte, persiste, añadiendo un aura casi mítica a esta tragedia histórica. ¿Y los espartanos? Cuando estaban invadiendo el Ática y se enteraron de la magnitud de la plaga que asolaba la ciudad enemiga, se retiraron. No por piedad, sino por puro terror a contagiarse ellos mismos. La plaga se convirtió, irónicamente, en una aliada inesperada para Esparta, debilitando a Atenas desde dentro, minando su capacidad de lucha y su espíritu de una forma que ningún ejército lacedemonio podría haber logrado tan rápidamente. La plaga no fue un evento único, tuvo rebrotes en el 429 y nuevamente en el invierno de 427 a 426 AC, prolongando la agonía. Aunque Atenas continuó luchando en la guerra del Peloponeso durante muchos años más, hasta su derrota final en el 404 a.C., muchos historiadores creen que la ciudad nunca se recuperó del todo del golpe demográfico, económico y, sobre todo, psicológico de la plaga. Fue una herida profunda que marcó el comienzo del fin de su siglo de oro. La peste de Atenas no solo diezmó a su población, erosionó su confianza, su cohesión social, su fe en los dioses y en sus propias leyes. Pero en medio de esta oscuridad, brilla la figura de Tucídides. Su decisión de registrar los eventos con tanta minuciosidad, incluso sus propios síntomas, no fue solo un ejercicio académico. Él mismo dice que lo hizo, para que si alguna vez volvía a atacar, quienes la estudiaran tuvieran alguna base sobre la que investigar, conociendo su naturaleza. Es un testamento al espíritu científico emergente, un intento de entender, de aprender de la catástrofe. Su obra es una ventana a la condición humana en sus momentos más extremos, el miedo, la desesperación, el egoísmo desenfrenado, pero también, en algunos, la resiliencia, la compasión y el deseo de conocimiento. Así, la orgullosa Atenas, la ciudad de la razón y la belleza, se vio arrodillada por un enemigo invisible, recordándonos la eterna fragilidad de la civilización ante las fuerzas implacables de la naturaleza. Una lección que, a lo largo de la historia, con cada nueva epidemia, con cada nueva crisis, resuena con una familiaridad inquietante. La peste de Atenas es más que un capítulo oscuro de la historia antigua, es un espejo que refleja las constantes de la experiencia humana, y una advertencia de que incluso los imperios más grandes pueden ser sacudidos hasta sus cimientos por lo inesperado. Un episodio que, a pesar de su horror, o quizás debido a él, nos sigue fascinando por su dramatismo y su profundo impacto en el curso de la historia occidental.